Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, noches de tarot fiscal, viernes, y no es viernes 13. Pero ¿saben qué? Sí es viernes de miedo. ¿Pero por qué miedo? ¿Por qué el tema de hoy es miedo? ¿Y qué tiene que ver eso con los impuestos? Pues tiene todo que ver porque por ahí venía escuchando que el miedo se va cuando confías en ti. Pero a veces tenemos exceso de confianza y creemos que el SAT no nos va a tocar la puerta o el fisco no nos va a hacer nada. Somos intocables, somos inalcanzables y no va a suceder. Y efectivamente, créanme que es cosa de magia, de energía, de karma, de vibra, no lo sé. Pero en estos 32 años que llevo ejerciendo esta carrera y tocando como tema principal los impuestos, he encontrado mucha gente que confía plenamente en lo que está haciendo, confía en sí y dice, pues no va a llegar nada. Y de verdad, o sea, no sé por qué no llega. Y otros que solamente piensan en, no, es que ya va a llegar el SAT y yo no quiero saber nada del fisco y seguramente me van a tocar la puerta y me van a estar atacando con los buzones y les llega. Y entonces me di a la tarea el día de hoy de empezar a investigar qué onda con el miedo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esa parte de miedo? ¿Por qué esa parte de inseguridad? Y entonces me remontaba yo a cuando era niña y me daba miedo. ¿Y saben qué? Hoy precisamente estaba escuchando a un niño que decía, yo me quiero quedar solo porque tengo miedo, porque en la noche tengo pesadillas. Y por ahí los que son de mi época se acordarán de esas películas de Freddy Krueger y Chucky, y por ahí alguien me hacía la analogía y me decía, tú eras como Chucky fiscal cuando tenías el cabello corto pintado de rojo. Porque hay gente que me tiene miedo, y me tiene miedo, ¿por qué? Por la seguridad que a veces proyecto. Y este miedo se remonta a cuando daba clases en el Politécnico, y por ahí hoy tuve una grata sorpresa de encontrarme a alguien que fue mi alumna, y así como ella, varias personas que me he topado en mi vida, y chicos y chicas, no es de que no me acuerdo de ustedes, pero cambiamos mucho de cuando tenemos 15, 16 años a cuando ya tenemos 30 y tantos o 40, y es donde yo digo, wow, ha pasado el tiempo, y entonces me da miedo no actualizarme, me da miedo no seguir estudiando impuestos para no quedarme atrás. Y los impuestos es precisamente esa tarea, el estar estudiando todos los días, el estar viendo qué va a avanzar. Y hoy en día ya no solamente es el tema fiscal, es el tema familiar, el tema financiero, el tema económico, el tema de la inteligencia artificial. Y recordábamos con esta chica una historia de alguna ocasión que yo les comentaba por ahí imagínense, el 97. En el 97 había una tarjeta para pagar impuestos que tú presentabas en el banco y tenía tu RFC. Y entonces la tenías que presentar en el banco para hacer tu pago de impuestos. Y ese fue el primer antecedente a empezar a hacer las cosas de forma electrónica. Y ya no tenías que llenar los grandes formatos de rosas, tamaño oficio, que tenías que llenar a máquina y si te equivocabas tenías que volver a utilizar otro. Ya era esa tarjeta electrónica en la cual tú llevas un formatito de media hoja, carta, y le anotabas la cantidad que tenías que pagar y esa cantidad coincidía con esa tarjetita azul. Y yo les decía a muchos de mis alumnos, y la tecnología nos está alcanzando, y entonces va a llegar un momento en que todo esto cambie. Y orgullosamente les puedo platicar que fui a Alemania a un curso que por ahí tuve la fortuna de tomar de inversiones. Y entonces me fui a Múnich y allá había tecnología tan potente como era la famosa BlackBerry, bueno, que aquí es era BlackBerry en 10 años después. Era la fabulosa Palm, que era una agenda electrónica parecida a un celular, donde tenía un teclado y tú podías hacer tus archivos de Excel, de Word, y era fabuloso, ¿no? Y aparte podías mandar mensajes cuando aquí solamente había un beeper, donde tú mandabas tu mensaje, te costaba creo que $1, $5, y era lo más que había aquí, y aquí no había internet, y allá ya había internet. O bueno, a lo mejor no había el internet al alcance de todos, y el minuto de celular aquí estaba en $30, un minuto de celular, y allá no, o sea, allá era como que más accesible y había más aparatos. La tecnología de Alemania tardó 10 años en llegar a México, así como lo oyen. Entonces, cuando yo me fui
por ahí del 95, 97, pues yo llegué fascinada porque traía mi Palm, porque la había comprado y porque era así como wow, ¿no? Y llego a México y oh sorpresa, en México no existía esta tecnología, así como lo oyen, no existía. Y entonces fue una gran frustración porque yo no podía usar mi Super Palm aquí en México. Y yo estaba tan fascinada porque empezaban a hacerse algunos chips para poder rastrear los aparatos. Entonces yo esa tecnología se las platicaba a mis alumnos y después tuve la oportunidad de que un buen amigo me obsequiara una tablet, bueno, que era una laptop en ese entonces, y yo estaba fascinadísima porque era una tableta IBM, o una más bien era una laptop IBM, y yo decía, wow, o sea, me siento soñada con esto, pero resulta que pues no teníamos internet, o sea, no podía conectarme a internet ni podía conectar datos, pero algo que tenía y que me fascinaba era que tenía ya la forma de localizar ese aparato vía satélite, que era el antecedente a los GPS. Y entonces, si alguien osaba volarme mi computadora, bueno, pues la podemos localizar por ahí. Y varios de mis colegas maestros, porque en ese entonces daba yo clases, me decían que estaba yo muy fumada, que me inventaba historias, y algunos alumnos llegaron a decir eso, que eso no existía y que me inventaba historias. Y hoy en día me encontré a algunos de ellos y le digo, ¿qué pasó, alumno? ¿Qué pasó, joven? Cuando yo le contaba todo eso y usted no creía. Y varios se han quedado en el olvido, se han quedado en el atraso no solamente tecnológico, sino de actualidad. En los impuestos es una cosa de terror porque todos los días tienes que aprender, todos los días tienes que estar al tanto de lo que se está publicando, de las formas que se trabajan. Ya todo es vía remota, todo es en línea y tienes que estar atento a los nuevos criterios, a lo que haya, a la forma de que se está trabajando porque a lo mejor el SAT está actualizando la página y tú no sabes qué hacer. Y hoy en día la inteligencia artificial es fabulosa. Yo estoy enamorada de la inteligencia artificial y hay algunos que les da miedo. Y precisamente la próxima semana vamos a tener invitada aquí a nuestra amiga Gaby Maldonado, que sabe muchísimo de este tema, porque eso, la inteligencia artificial, de verdad, toda la tecnología, si tú no te pones las pilas, si tú no te metes al ambiente tecnológico, te vas a quedar atrás. Y no solamente para la cuestión de impuestos, para todo en general. ¿Por qué? Porque aparte de que ya puedes crear voz, puedes crear materiales, puedes crear libros, puedes crear infinidad de cosas, todo lo que tú te imagines. Por ahí veía yo el primer comercial de Coca-Cola hecho en inteligencia artificial y me quedé wow, ¿no? Esto que trae consigo el temor de varias personas que digan, me voy a quedar desempleado porque ya no voy a tener, ya las empresas o las personas no van a tener la necesidad de mis servicios. Yo lo que te digo es, trata de innovar en tus servicios. Trata de buscar ese plus que hay en ello. A mí me encanta mi profesión, me encantan los impuestos, siempre digo que soy amante de los impuestos, porque el ser amante implica, por ahí decían, el riesgo, implica el reto, implica el sentirse a gusto y alguien dice, es pasajero. Ser amante es pasajero. Y así son los impuestos, los impuestos son pasajeros, pero siguen ahí, o sea, están ahí desde la época de mis tatarabuelos, y por ahí Benjamin Franklin decía que solamente hay dos cosas en la vida de las cuales no te puedes salvar. Una es el pago de impuestos y otra es la muerte. Entonces, como ven, los impuestos son tan viejísimos como viejísimos el mundo. Es la cooperacha para que nuestra casa o la localidad donde vivimos sea mejor cada día. Esa es la función de los impuestos. Realmente, que el que más tiene más aporte y más colabore para que su localidad sea próspera. Y bueno, pues hablando de esa parte del miedo, yo les cuento que yo fui maestra en Politécnico casi 25 años. Y entonces a mí me daba miedo pararme en público, hoy lo confieso. Pero mi mamá me había llevado a clases de teatro y yo no quería ir. O sea, era así como, no, el teatro no sirve para nada, me deberían enseñar otra cosa. Y justo gracias a esas clases de teatro es que yo aprendí a ponerme el disfraz y subirme al escenario. Y cuando llegaba a dar mis clases, yo tenía 19 años cuando empecé a dar clases en una vocacional. Y entonces los alumnos, pues más o menos ahí por ahí se iban entre los 16 y 18 años. Llegué a tener alumnos más grandes que yo. Y de repente era así como, ¿y tú me vas a enseñar? Pues claro que te voy a enseñar. Entonces empecé a romper tabús, empecé a enseñar de otras formas muy diferentes. Pero me daba miedo entrar al escenario y ponerme
el traje de profesora y decir, soy la autoridad, y aparte de ser la autoridad en ese salón, tengo que transmitirles todo ese conocimiento para que lo vivan, lo aprendan y lo amen. Y lo sigo haciendo. Ya no necesito ponerme un disfraz porque creo que ya me lo tatué. Y amo los impuestos. Y esto permite que cuando me dicen, oye, es que te están volando los clientes, tienes competencia, te estás haciendo mayor, y yo les puedo contestar. Cuando una persona ama lo que hace y tiene una pasión, el que debe de tener miedo es el otro. ¿Por qué? Porque cuando emanas esa pasión, no hay forma de que te igualen, aun cuando hagan las mismas cosas. Tú sabes perfectamente bien de qué estás hecho, por qué estás ahí, y encuentras la solución porque te apasiona, porque no te va a dar miedo enfrentarte a algo nuevo, porque ya sabes dónde encontrar las herramientas y te vas a enfrentar a un reto, más que a tener miedo a un reto. Y entonces ahí la frase de el miedo se va cuando confías en ti, cuando sabes quién eres, cuando sabes de qué estás hecho. Y sabes que los retos son precisamente para ser mejor, para aprender cada día. Y entonces en estos 32 años que llevo en la parte de impuestos, he tenido oportunidad de conocer demasiadas historias, demasiadas cosas que a veces yo misma digo, wow, o sea, me sorprende que aún siendo los impuestos algo tan cuantificable, tan abstracto, sea algo tan maravilloso que permita la creación de nuevas cosas y la creación de contenidos que a veces no nos imaginamos. Y acuérdense que yo relaciono los impuestos con la parte del amor, con la parte de las emociones, y yo creo que los impuestos están en todos lados, incluida en la locura, incluida en la lujuria, incluido en el enojo, en la envidia y todos aquellos sentimientos que a veces llegamos a sentir, incluido el amor, la tristeza. Y bueno, la muerte no es un sentimiento, pero es algo que existe. Y los impuestos nos acompañan a todos lados. Y es curioso y es hasta increíble que no nos pongamos atención a nosotros mismos en el pago de impuestos, en tener esa parte de impuestos sana. A veces he escuchado, no, es que las finanzas es lo máximo y siempre debes de tener una planeación financiera y debes de conocer de finanzas y debes de incrementar tus ingresos y no le tengas miedo al dinero. Pero nadie, o bueno, luego Rita sí te dice, aguas con los impuestos. Incluye los impuestos en tu vida, súmate los impuestos, a todo lo que hagas súmale los impuestos, considera los impuestos, pide tus facturas. Y hay gente que llega a decirme, no, tú me vas a hablar de impuestos, del fisco, del seguro, yo ya no quiero saber nada. Pero no nos podemos hacer, como dicen ahí, tontitos, o hacernos a un lado, o escondernos, ocultarnos, evadir esa parte que nos va a acompañar toda la vida y nos va a acompañar a donde quiera que vayamos. Y bueno, pues con la parte de los impuestos viene el miedo a lo desconocido, viene el miedo a meterme a una computadora, meterme a internet, viene la impotencia de que nadie me conteste, de que el sistema esté fallando, de que no pueda hacer las cosas, y entonces me dicen, ¿y tú cómo confío en mí? Y de verdad es magia, es como si tú te enfrascas en no se va a dar, en me va a llegar, en me van a hacer, sucede. Hoy precisamente estaba viendo el caso de una persona que le llegan todos los buzones del mundo y siempre le llegan en la madrugada, y entonces me decía, oye, pero ¿por qué a mí todo y a ellos nada? Yo le decía, no, a todos nos llega, simplemente que hay quienes aprendemos a lidiar con eso y verlo como una parte rutinaria de las cosas que hacemos, y que al ser empresario, emprendedor, al tener un ingreso, al tener un alta en Hacienda, al ser mayor de edad, sí o sí te va a llegar un buzón tributario. Oye, es que no me llega, pues seguramente diste mal tu correo electrónico, tus datos no están correctos en el SAT, o los tiene alguien más. O los tienes en spam, o tienes bloqueado por ahí al SAT. Y también me encontré eso de, es que mientras yo no los reciba, bueno, pero si ya te los envió y tú los rebotaste, él te los envió. Y hay formas de conocer nuestras obligaciones. Y eso a través del portal del fisco, llámese Seguro Social, llámese Tesorería, llámese Infonavit, llámese SAT, llámese como tú quieras llamarlo o como ellos se hagan llamar. Hay formas de conocer tus adeudos. Pero obviamente si tú te enfrascas en el miedo, te enfrascas en el no voy a poder, en me van a hacer, el me va a ir súper mal, eso va a pasar. No es de que lo decretes, es la forma en que tú lo estás viendo, la forma en que tú te puedes acercar a tu realidad. Y también estaba yo comentando que es importante que los niños empiecen a ver la parte de los impuestos como algo
que va a acompañarlos a lo largo de su vida. Porque hoy en día muchas personas tienen el pánico porque no saben ni qué son los impuestos, porque a veces se les hace pesadísimo. Y con justa razón, cuando empezamos a ver, por ejemplo, la marcha del día de hoy, los cierres del día de hoy, donde se cerraban varios hospitales o los accesos a las carreteras, a de Cuernavaca principalmente, a las afueras de algunos hospitales públicos, demandando, exigiendo que se les reconozca una plaza. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. En algunos otros casos, demandando y exigiendo a las autoridades que se otorguen los medicamentos necesarios. Hoy en día me ha tocado ver personas con diabetes, con hipertensión, con cáncer, a las cuales les dicen, ya no hay medicamento, o sea, te lo receto y tú vas y lo compras. Y entonces obviamente nos enojamos y hacemos estos cierres, claro que sí, porque estamos en todo nuestro derecho. Pero entonces yo me pregunto, ¿y los impuestos dónde están? Los impuestos están en pancartas pegadas de campañas, en transmisiones en YouTube quejándonos de los partidos en contra. ¿Dónde está ese dinero que los ciudadanos hacen la cooperacha para aportar a tener un mejor estado, a tener una mejor localidad? No los veo. Y con justa razón, pues la gente se enoja y dice, no lo voy a pagar. Pero cuando conocemos el trasfondo y la forma en que operan los impuestos, hacemos conciencia. No podemos solicitar, ni demandar, ni pelear, ni exigir algo que no conocemos. Por ahí me encontraba también la semana una persona que me decía, voy a demandar al fisco porque no me está entregando las cosas. Yo le decía, bueno, antes de demandarlo, vamos a reunir los elementos, vamos a ver si es cierto que tienes razón. Y descubrimos que ni siquiera había solicitado las cosas como se tenían que hacer. Él me decía, yo confiaba en el contador. Así es, puedes confiar, pero si tú no conoces un poquito de la forma en que funciona el aparato fiscal en nuestro país, pues no lo vas a entender y vas a confiar ciegamente en el profesionista. Y los profesionistas somos humanos, nos podemos equivocar. ¿También tiene solución? Sí, también tiene solución. Pero entonces empieza esta parte de la rebatinga por los clientes, es decir, ¿a quién le voy a creer? ¿Al contador A, al contador B, al contador C o a ninguno? Y ya sé, me voy con el abogado, porque el abogado siempre me va a dar la razón, porque me cobre, porque me dice que hay alguna parte donde podemos encontrar una laguna y pedirle a la autoridad, exigirle y ganarle. Bueno, pues totalmente cierto y totalmente razonable. ¿Y qué tip te doy para que puedas hacer esto? Pues empezate a involucrar un poco en los impuestos. Fíjense que estuve viendo algunos videos para poder enseñar impuestos a niños y pues la verdad es que no hay, o sea, no encontré algún video que nos pueda ayudar, excepto de la serie de One Piece, que les decía, capítulo 132, donde habla acerca de los impuestos y de cómo funcionan los impuestos y de quiénes son los piratas. Y por aquí en México tenemos varios piratas que son aquellos que no pagan los impuestos y que deberían de pagarlos y que están sancionados. Se me hizo una forma muy, muy loable de entenderlo. Y la otra, que es la película que más me encanta, que es La Ley de Herodes, que les digo que de verdad, o sea, cualquier caso parecido a la realidad, en este momento se queda corta esa película con lo que está pasando en el país. Si quieren aprender un poco más de impuestos, ven esas dos. De verdad que está fabulosa, no les va a llevar un día completo. La película de La Ley de Herodes creo que dura como hora y media y el capítulo de One Piece dura 20 minutos. Para que ustedes se vayan empapando de cómo funcionan los impuestos y dejemos ese miedo a un lado. Y a veces por el miedo evitamos hacer cosas, evitamos ir y preguntar, evitamos ir y salir de esa gran duda. Y ese miedo nos lleva incluso hasta enfermarnos y a la tumba también. He conocido casos donde me da miedo ir al fisco, me da miedo ir al SAT y entonces van y ¡pum! Se infartaron. De verdad, no es broma. ¿Por qué? Pues por ese miedo que tienes de no confiar en que las cosas que te pasan tienen solución. Y por ahí decían, lo único que no tiene solución en esta vida pues es la muerte, ¿no? Pero ¿qué crees? Que los impuestos ni aun con la muerte te vas a salvar. Porque si debes impuestos, si tienes un bien, seguramente el fisco trasladará ese cobro a la persona que se quede el bien o tu bien. Así que como ves, tienes que aprender a manejar esta parte de los impuestos. Y más que miedo, yo te invitaría a conocer y a aprender cómo hacerle. Y precisamente con este alumno hoy comentábamos esa parte de que a veces nos da miedo y los maestros somos en gran parte culpables de generar traumas
porque no sabemos explicar o porque explicamos de una forma muy tajante o muy lo tienen que hacer como yo digo, en lugar de enseñar a amar las cosas que haces. Pero cuando tú amas lo que haces, cuando amas y aprendes a querer lo que te rodea, aprendes a disfrutarlo, puedes transmitir esa gran energía de muchas maneras sin necesidad de estarle diciendo a la gente que amas esas cosas, que te apasionan. Y entonces las cosas van llegando y te van preguntando y van aprendiendo, y quienes te conocen y quienes ven esa pasión en ti, la absorben. De verdad es increíble. Les repito, a mí me encantan los impuestos. A mí no me gustaba la carrera de contabilidad. Yo no quería ser contadora, quería ser odontóloga. Y hoy en día no me imagino de odontóloga porque me da pánico estar viendo bocas, ¿no? Y no saber qué hacer. Pues precisamente por eso, porque como no confío en mí para hacer una cirugía dental porque no lo conozco, pues no me voy a meter en eso. Y pasa lo mismo con los impuestos. Cuando no los conoces, te da pánico escuchar, porque a veces no entiendes nada de lo que significan los impuestos y que el CFDI y que la factura y que la declaración y que el crédito, y dices, a ver, espérame, no entiendo nada. Y sí me he topado con muchas personas que me dicen, no, yo no sé nada. Y yo les digo, tienes que aprender y tienes que escuchar el lenguaje para que te vayas familiarizando. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que precisamente la inteligencia artificial no te enganche y te vean la cara. ¿Por qué? Porque al usar inteligencia artificial puedo eliminar varias personas o el trabajo de varias personas y hacerte creer que soy cierta autoridad cuando no lo soy. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Identificar algunos términos, como por ejemplo contribuyente, impuestos, crédito, adeudo fiscal, que más que adeudo fiscal es un crédito fiscal, infracciones, porque hay ocasiones en que te llegas a topar con correos que te dicen colega. O sea, no, eso no existe en impuestos. Colega no existe. Camarada tampoco. Tampoco existe el término de estimado señor, no. Cuando se dirigen contigo es contribuyente. Puede decir estimado contribuyente, sí, pero dice contribuyente tal, crédito tal. Entonces, por favor, aprende ese tipo de cosas tan pequeñas que es hablar el lenguaje de los contadores, o más que los contadores, el lenguaje de los impuestos, para que vayas perdiendo el miedo y vayas aprendiendo. Y también me he topado con gente que no le da miedo, que de repente vende tal seguridad que hasta la misma autoridad le cree. Y quienes estamos en este medio llegamos a ser engañados, sí. ¿Por qué? Por esa seguridad que tenemos. Por eso les digo que el miedo se va cuando confiamos en nosotros. Así que confía en ti, investiga, prepárate para cualquier cosa, no nada más para los impuestos. Y seguramente vas a tener un éxito rotundo. Y de verdad, cuando haces las cosas que te apasionan y cuando le encuentras el amor a esas cosas que no te gustaban, no hay forma de que no te guste. Yo les decía, yo no quería ser contadora, me obligó mi mamá, porque era la única carrera donde podía estudiar y trabajar, porque no había forma de que me pagara estudios y porque en ese entonces no se requería nada más que estudiar, más que los libros, y los libros me los prestaban en la biblioteca. Entonces, estudié contabilidad por eso, y yo decía, no, es que esta carrera como que no me gusta, ¿no? Pero sí me gusta el dinero. Y entonces mi papá me decía, ¿qué es lo que te gusta? Pues de la carrera nada, ¿no? Y me decía, no, pero en la vida, pues el dinero, me gusta el dinero, yo hay que tener dinero. Y me decía, bueno, pues contabilidad es dinero. Y yo empecé a hacer contabilidad y decía, no, pues yo aquí no veo dinero, o sea, nada más veo cuentas y cuentas y cuentas, pero no veo dinero, y el dinero aparte no es mío, ¿no? Y entonces empecé a descubrir en la parte de los impuestos que era una forma donde mucha gente le tenía miedo, donde era una gran oportunidad de hacer las cosas, y sobre todo me encantaba y me encanta leer. Me encanta leer, me encanta comprender, me encanta traducir esas leyes o esos libros en términos matemáticos, así como lo oyen, en ecuaciones matemáticas, porque me encantan las matemáticas. Y entonces, cuando me tocó estudiar, no había tanta apertura para que las mujeres estudiaran ingenierías. Y les repito, en mi caso era la cuestión económica, el no tener el dinero, porque no había beca, solamente había una sola beca para el mejor estudiante. Y yo decía, pues no lo tengo. No tengo el dinero como para darme el lujo de estudiar otra carrera y que mis papás la paguen. Entonces estudié contabilidad. Y empecé a descubrir esa parte de los impuestos que yo decía, es que, a ver, me gusta el dinero. Y me decían, papá, puedes hacer dinero haciendo aquello que te gusta, pero aprende a amar lo que ya tienes. Yo le decía, es que tengo una carrera que no me gusta.
ámala, encuentra una sola materia, un solo tema que te apasione. Un reto. Y entonces yo le decía, es que pues a mí me gustan mucho las matemáticas, pero en esto pues realmente no hay matemática, porque te dicen que la columna A es igual a la B. Y entonces descubrí una ecuación matemática, exactamente A igual a B, o A igual a B más C, que era A. A es el activo, los bienes de la empresa, y B es el pasivo, son las deudas, las obligaciones de la empresa, y C es el capital, es lo que te queda. Entonces empecé a descubrir que A era igual a B más C. Y empecé a hacer ecuaciones matemáticas con las leyes, así como lo oyen. Y entonces hoy en día hay gente que me dice, oye, ¿pero por qué? Bueno, pues porque tiene implicaciones lógicas. Negativo con negativo te da negativo, pero lo tienes que sumar. Positivo con positivo te da positivo, lo tienes que sumar. Negativo con positivo lo restas, pero prevalece el de mayor cantidad. Puede ser el positivo, puede ser el negativo. Y entonces empecé a hacer eso, y créanme que es una fórmula maravillosa que me ha resultado fabulosa en estos años de mi vida, porque separo los enunciados de la ley y los empiezo a traducir. Y me dicen, ¿pero cómo haces eso? Y les digo, por una cuestión matemática. En la vida todo es matemático, todo se traduce en la matemática. Entonces me hace muy divertido. Pero no solamente eso, sino que aprendí a descubrir y a asimilar muchas cuestiones fiscales, asimilarlas a las cuestiones literarias, a las cuestiones de música, y combinarlas con las matemáticas. Entonces traigo un esquema en la cabeza de aquellos que solamente yo me entiendo. Y eso me permitió amar la profesión, amar la carrera, poder resolver esos problemas que a veces mis clientes tienen. Porque le pongo un código matemático a la persona A, a la persona B, a la persona C, y entonces armo mis enjuagues ahí matemáticos y seguramente obtengo un resultado, y ese resultado lo llevo a la vida práctica. Y es toda una serie de cosas que me dicen, ¿cómo haces esas locuras? No lo sé, pero es algo que me fascina y que aprendí a hacerlo porque era un reto para mí el no aburrirme en la carrera, el no aburrirme con la literatura, porque a veces yo leo o veo películas y me duermo. Y la única forma de no hacerlo es traduciéndolo a un término matemático. Y por ahí leí algo que decía uno de los filósofos, no sé si romano o griego, que decía que todo en la vida es matemáticas, todo. Y hoy te puedo decir que sí. O sea, todo en la vida es matemático, la ciencia, hasta la naturaleza, la biología. Y miren que de biología yo no sé nada. Y entonces me encantó y empecé a amar esa parte de los impuestos. Y por eso hoy en día les digo a varias personas, cuando una persona tiene una pasión, es difícil que la opaques. ¿Por qué? Porque ella no compite. Ella simplemente disfruta y encuentra día a día algo diferente para sumarlo a su pasión. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú en tu vida? Encontrar un reto, encontrar algo que te guste, que te apasione y hacerlo. Si te gusta la cocina, bueno, vuélvelo cocina. Si te gusta la literatura, vuélvelo literatura. Si te gusta la creación, si te gusta la ciencia, lo que te guste, asimílalo. Si te gusta bailar, asimílalo. Aquí me encanta la música mexicana y bueno, también hemos tenido algunas frases para poder hilar los impuestos con las frases mexicanas, con las canciones mexicanas. Cuando tu mente ha encontrado ese grado de perfección en lo que haces y lo ama de tal forma que resulta una pasión de ello, puedes asimilarlo, conjugarlo, conjuntarlo con todo aquello. Y entonces el miedo se va. Y el miedo deja de existir. Y pueden venir retos y los vas a lograr vencer. Así que amigos, en la parte de impuestos hay que tener creatividad, sí. Pero más de creatividad hay que tener valor de hacer las cosas y de enfrentar lo que tienes que hacer. Y por eso yo les digo que empresa o negocio que no deja para pagar impuestos no es negocio. Por un término matemático, simplemente. Porque si tienes 10 de ventas y tienes 6 de gastos, tienes una utilidad de 4. De esa utilidad tienes que pagarle un porcentaje a tu estado. ¿Para qué? Pues para sumar mejor calidad de vida para todas las personas que te rodean y mejorar el ambiente en el que vivimos. Pero cuando eso no se cumple, cuando esa premisa de mejorar la calidad y el ambiente, las matemáticas no funcionan. Y entonces las matemáticas se empiezan a distorsionar. ¿Y qué va a suceder si de esos 4 que tú cooperaste,
tu parte para la cooperacha, y esa cooperacha era para subsanar las cuestiones médicas de las personas que trabajan contigo, y no se cumple esa premisa matemática, pues obviamente el resultado está mal. Y empieza el caos. Y es algo de lo que estamos teniendo hoy en día en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, te puedo decir que en el mundo entero. Pero vamos a hablar del caso México. Y así es esto. Entonces me dirás, ¿funcionan las matemáticas o no? Claro que funcionan. Y a veces para tomar las decisiones amorosas, ¿funcionarán las matemáticas? Claro que van a funcionar. Porque si tú en la relación amorosa separas perfectamente bien tus bienes de los bienes de la otra persona, de los bienes de tus hijos, de los bienes de tu empresa, vas a tener un orden más claro y vas a poder conocer realmente el resultado de la rentabilidad de tu negocio. Oye, ¿tengo que pagar impuestos? Claro, vas a pagar impuestos. Pero cuando tienes un desorden matemático en tu vida amorosa, en tu vida familiar, en tu vida económica, en tu vida empresarial, cuando no tienes ese orden matemático, ¿sabes qué pasa? Pues pasa un desorden. Y entonces viene el fisco, te toca la puerta y tú ya le debes. Vienen tus proveedores, te tocan la puerta y ya les debes. Vienen tus hijos, te tocan la puerta y ya les debes. ¿A quién le pagas primero? ¿A quién ponderas pagarle primero? Cuando no sabemos qué hacer, ¿a quién ponderar primero? Hazte tu ecuación matemática y otórgales un número de prioridad y seguramente va a llegar por conjuntos. Así como lo oyes, ¿verdad? Que está apasionante todo esto. Bueno, pues ese es mi secreto para aquellos que me decían, ¿cómo le haces a veces para resolver las cosas? Haciendo tus operaciones matemáticas de esa forma. Partiendo de los principios de álgebra, de trigonometría. Y cuando quiero que haya una igualdad, uso mi triángulo. De todos los lados iguales o mi cuadrado. Entonces me dice, estás muy loca, sí, pero es verdad que funciona. Y entonces cuando ya le otorgo ese poder matemático, más que un poder de emoción, de sentimiento, las cosas funcionan. Oye, ¿y la locura la puedes meter en todo esto? Pues claro, la locura es lo que estoy haciendo para poderle dar esa solución. Así que aquellas personas que me preguntaron en esta semana, ¿cómo resuelvo las cosas? Las resuelvo con matemáticas. Pero así es, amigos. Entonces, como ven, si tú le tienes miedo a algo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que vencer ese miedo, tienes que dominarlo. Y gran parte del miedo que yo tenía era el miedo a las matemáticas, lo dominé. Y hoy en día te puedo decir que es mi pasión traducida en las cosas que hago todos los días. Así que si tú quieres vencer el miedo, empieza por identificar aquello que no te gusta y vuélvelo tu amigo, vuélvelo tu pasión, hasta que sea su amante. Porque todos los días va a tener un cambio, todos los días te va a proporcionar un gran reto y un alimento al corazón. Y bueno, pues el día de hoy te quiero decir que estoy muy contenta porque yo no sabía que tenía Tarot Fiscal en Spotify y entonces ya me siento grande y estoy muy emocionada y ya me dio miedo. ¿Verdad? Ahora tengo que ser mejor todos los días. Y bueno, pues te comparto que me puedes encontrar en Spotify como Tarot Fiscal, nos puedes encontrar en Facebook como CP Laura Arrieta o Laura Arrieta Sat, y me puedes encontrar en Instagram como CP Laura Arrieta. Y bueno, también te voy a dejar un correo que es laura@tarotfiscal.com, y si tienes miedo al fisco o tienes miedo en algo y te puedo ayudar, pues por favor házmelo saber. Y también quiero mandarle saludos a todas aquellas personas que se atraviesan en mi camino y que me hacen ser una mejor persona cada día. Y hay personas que, aun cuando puede ser que no las reconozca ya en la calle porque hace años que no las veo, si tú me conoces o me reconoces, por favor, no dudes en hablarme y platicarme dónde nos conocimos. Y la verdad es que para mí es un gran aliciente saber que pude aportar un grano de arena a tu vida y que gracias a mí o gracias a lo que te conté, hoy no tienes problemas de impuestos. Y si los tienes, sabes cómo resolverlos. Y bueno, pues los dejo el día de hoy y me dio mucho gusto estar con ustedes. Me da un placer enorme poderles hablar de impuestos y saber que esto va a cambiar. Así que amigos, pues me despido de ustedes y seguimos la próxima semana aquí por Promo Estéreo en Tarot Fiscal. Saludos a todos. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.